Bueno, seguidamente tenemos al compañero Hernán Zamora, profesor e investigador, de geógrafo de formación, egresado de la Universidad de La Habana, en Cuba, doctor en Sistema de Información Espacial de la Universidad de Alcalá, de España, doctor en Sistema de Información Espacial de la Universidad bueno, ya lo dije, doctorado en Ciencias Gerenciales de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, y también es vicerrector de esta universidad. Tenemos con el tema de la visualización geográfica y toma de decisiones en el marco de la comprensión del plan de las 7 transformaciones. Buenos días, Hernán. Buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a un poco a conversar, tomándole la palabra al profesor Néstor sobre una de las corrientes que a nuestro juicio es fundamental dentro del área de la geomática, que es la visualización geográfica. ¿Y por qué decimos esto? Porque no es solo el procesamiento de la información espacial, sino la comunicación de la misma de cara a la toma de decisiones. Normalmente nuestros sistemas de información geográfica, perdón, que procesan ciento de información, como lo presentaba el profesor. Hoy en día no me imagino un sistema que no utilice la Big Data para almacenar y poder hacer el relacionamiento con el montón, los cientos de registros que yo puedo tener de información atributiva asociada a cada uno de los fenómenos que estamos trabajando. Por eso, para nosotros es importante seguir insistiendo en este hecho, porque esto responde a una corriente dentro de la cartografía que a nuestro juicio ha sido poco explotada en nuestro país, que es la corriente comunicacional. Ciertamente, cuando hablamos de esto, pues hay cosas que queremos siempre volver a repasar, un poco algunos conceptos básicos que parecieran sabidos en todo el tema de la cartografía. Queremos hablar un poco de los mapas como medio de comunicación y ahí nos detendremos. Hablaremos de las variables visuales, las variables dinámicas, es decir, la nueva comprensión o la nueva construcción de los mapas y finalmente algunos elementos de la visualización geográfica y de las 7 transformaciones. Por favor. Lo primero es, cuando yo construyo un mapa, cuando yo proceso la información espacial, yo tengo que preguntarme qué quiero comunicar, cómo lo voy a comunicar y para qué lo voy a comunicar. Y esto es importantísimo porque cada mapa, cada cartograma, cada cartodiagrama, cada ejercicio de visualización responde necesariamente a esas preguntas. Cuando yo construyo un mapa, yo me pregunto, ¿cuál es el motivo, la intención, el objeto? ¿Por qué lo estoy construyendo? Me pregunto, ¿quién lo va a leer? ¿Quién es mi público? ¿Voy a hacer mapas súper especializados? ¿Voy a hacer mapas para biólogos, mapas para edafólogos, para geólogos? ¿Quién lo va a leer? ¿Dónde lo van a usar? ¿De qué información dispongo y de qué recursos tengo para su construcción? Porque efectivamente nosotros insistimos que no necesariamente, y en la praxis nos hemos encontrado que no siempre disponemos de computadoras altamente potentes, no disponemos, nosotros le decimos a nuestros estudiantes en la academia, en la Universidad Militar de Venezuela, que se olviden que ellos tienen que aprender a leer una carta en papel, envuelta en plástico transparente, para que no se les dañe, porque no necesariamente van a tener en condiciones, digamos, adversas, señal de satélite, energía para cargar los equipos. O sea, tenemos que ver cuáles son mis condiciones. Nosotros siempre tomamos como referencia esos mapas que se hicieron en los cumbres, que hicieron los esclavos, las esclavas, que construían los mapas utilizando sus trenzados, sus peinados, y permitían comprender su realidad y les permitía entender dónde estaban las salidas, dónde están localizados los cumbres, es decir, entender el territorio para la resistencia. Y eso ha sido una práctica recurrente de la cartografía como hecho comunicacional.
La cartografía, obviamente, tiene un lenguaje visual, es profundamente visual. Nosotros la construimos a partir de iconos, de símbolos, pero además símbolos que se construyen y se desarrollan a partir de nuestras propias percepciones. Alguna vez, en una investigación que hacíamos sobre el uso del sonido como variable cartográfica, después que teníamos montado un montón de elementos de carácter teórico, se nos hizo una pregunta a partir de una observación que me hizo mi hija pequeña cuando tenía 3 años. Yo le pregunté a ella, venía una ambulancia y allí yo actuamos de manera distinta. Y yo le pregunté, ¿cómo suena una ambulancia para ti? Y ella me hizo su descripción. Y después yo me pregunté, cuando hacemos el sonido como variable cartográfica, un aguacero tropical sonará igual para un venezolano que para un habitante del Sahara, que para un saharaui. Y entendimos que incluso todos esos símbolos que nosotros utilizamos, en unos casos son imposiciones, en otros casos responden a nuestras propias identidades. Nosotros conocemos las variables que nos enseñan básicamente siempre en cartografía: tamaño, tono, textura, color, orientación y forma, con las que hacemos los mapas. Las replicamos después exactamente en los mapas digitales, los mapas que construimos utilizando los sistemas de información. Pero ahora también en el propio desarrollo de la geomática, el desarrollo de las capacidades que tienen todos los sistemas informáticos, nosotros nos encontramos entonces con variables dinámicas que, por ejemplo, transforman las escalas de medición y de representación en escalas dinámicas, que nos permiten acercarnos, eso que se llama el zoom, que uno le dice a zoom o zoom in o zoom out, no es sino una escala dinámica siempre y cuando implique cambio de información. Por supuesto, tenemos el uso de las escalas temporales, como yo tengo mapas animados, tengo una nueva percepción, tengo unas nuevas herramientas desde el punto de vista teórico, como mencionaba el ministro, para la comunicación de la información. Porque no es solo hacer un mapa, sino hacerlo comprensible, convertirlo en una herramienta para la percepción. Fíjense que recientemente hemos visto en los medios cómo en África se ha hecho una importante campaña para la creación de un mapa verdadero de las dimensiones de África. Todos utilizamos, conocemos, cuando nos enseñan los primeros mapas que vemos, en la proyección de Mercator, donde Europa es apenas la mitad de África, donde las características de esa proyección sitúa además a Alemania en el medio gráfico de la proyección y permite una percepción. Nos permite una percepción, una comprensión, una construcción de imaginarios con respecto a quiénes somos. Por supuesto, miren el tamaño de Groenlandia, tamaño de Norteamérica. Sin embargo, las proyecciones equivalentes, como la proyección de Gall Peters, que incluso ha sido profundamente estigmatizada por los geógrafos y los cartógrafos, por lo menos en nuestra experiencia aquí en Venezuela, plantea otra percepción del mundo. Fíjense que en este trabajo que están haciendo de la construcción de la percepción de África, fíjense las dimensiones de los países que nosotros solemos ver muy grandes, de las proyecciones de Mercator, y sin embargo caben dentro de África. Y entonces, ¿qué significa para la construcción de imaginarios y para el fortalecimiento de narrativas una imagen, un mapa? Este hecho que logro además usando la geomática. Hicimos un recorrido por diferentes ámbitos, diferentes portales, y en ningún portal, cuando pedimos el mapa de Venezuela, aparece el territorio Esequibo como territorio nuestro. Digo, tenemos Wikipedia, tenemos la primera pregunta, mapa de Venezuela, me arroja esto, pero así sucesivamente. Se nos ha hecho sumamente complicado encontrar mapas digitales que contengan el territorio del Esequibo. Para muchos de nosotros que crecimos con los cuadernos Caribe, que en la contraportada tenía, en la parte posterior, tenían el mapa de Venezuela con el Esequibo rayado, es inimaginable pensar nuestro territorio sin el Esequibo. Sin embargo, para los más jóvenes, eso no sucede. Y hemos hecho la consulta para muchachos, con muchachos y muchachas menores de 25 años.
eso del Esequibo, eso del rayado, es una cosa que pareciera que es una retórica política. Para nosotros es parte de nuestro imaginario, parte de nuestra autopercepción como venezolanos y del reconocimiento de nuestro territorio. Por eso, la importancia de la comunicación, del mapa, de la geomática y de la visualización geográfica como medio de comunicación, como hecho de comunicación, forma parte de eso que, parafraseando Yves Lacoste, es un arma para la guerra. Porque en este contexto donde la guerra cognitiva juega un rol fundamental, ¿cómo nos percibimos? ¿Cómo nos reconocemos? ¿Cómo nos sabemos? Es por eso que cuando ya pensamos en el proceso cartográfico que incluye la recolección, diseño y visualización de los datos, nosotros revisábamos los mapas, la cartografía social. Cartografía social que he escuchado todavía muchos geógrafos que la miran, digamos que becerreado y que dicen que eso no es mapa, que eso, no es, que eso es solo un croquis porque no tiene coordenadas y utiliza una serie de argumentaciones de carácter técnico para un hecho comunicacional. Porque además eso implica el reconocimiento y el conocimiento real por parte de las comunidades de sus propios territorios. Que yo trato de convertirlo en un lenguaje o trato de adecuarlo a la construcción que me enseñaron debía ser el hecho cartográfico. Porque ciertamente la realidad, cuando yo la voy a visualizar, cuando yo voy a visualizar mi realidad geográfica, mi información geográfica, yo tengo una realidad que está construida entre el cartógrafo, el geógrafo, el experto y la realidad del usuario. Y es en ese espacio de confusión de información y de ideas, de imaginario, de percepciones donde yo logro la visualización. En algunos espacios, algunas otras conferencias, clases que hemos participado acá, hemos insistido que no hay nada más aburrido que la cartografía que hacemos, porque finalmente terminan siendo mapas para super expertos que después yo trato de decodificarlos para quien no es experto en geografía, para quienes somos geógrafos, quienes son geodestas, para quien el mundo de los mapas forma parte de su narrativa, forma parte de su imaginario permanente, no hay nada más fácil que entenderlo. Digo, hemos sido formados, hemos sido creados, hemos sido criados, formados y estudiados, o por lo menos intentando aprender sobre el mundo de la cartografía. Yo tengo unos modelos conceptuales que tiene la comunidad, un modelo conceptual que tiene el cartógrafo, esa cosa que el mapa, eso que llaman el croquis, esa cartografía social, es el modelo conceptual que tiene la comunidad, que tienen los usuarios de su espacio geográfico, y el otro es el que tengo yo como, digamos, experto. Lo cierto es que en ese proceso de conjunción hay un ejercicio primero de intercambio de saberes que debe darse. O sea, yo tengo que quitarle al hecho cartográfico ese hito, ese aire de expertos en el manejo de tecnología y que solo los expertos pueden manejar. El ministro hacía alusión a eso cuando hablaba de la visualización de las comunas, de cómo hay un empoderamiento de la información y de mi percepción. Ciertamente la visualización geográfica, ya desde el punto de vista conceptual, es una herramienta compleja que demanda arte, imaginación e intuición en sus aplicaciones y tiene una importante base teórica y en esto insistimos, porque yo tengo que decidir qué voy a comunicar, cuáles son los objetivos, quién lo va a leer. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los mapas en cualquiera de los sistemas de información geográfica, fundamentalmente los libres, que son a los que hacemos de los que hacemos profunda defensa, pues tenemos las capas que yo las prendo, las enciendo, las apago, y bueno, va apareciendo información. Ahora, esa información yo la logro procesar porque yo construí el mapa, porque yo soy experto, porque lo hicimos entre todos, y yo cómo hago que las comunidades, que los usuarios, que además van a utilizar estas herramientas, sean capaces de sacar la información sin que se vuelvan expertos. El hecho de recodificación, de alguna manera, de toda esta información juega un rol fundamental. Fíjense que tal vez uno de los roles fundamentales de la visualización es poder comprender el territorio.
Eso en teoría debería convertirse en un video que no sé por qué no se mueve. Cuando yo hice la prueba, ah, caramba. Bueno, eh, este video, por ejemplo, es un video que encontramos en la red, en un portal de ESRI, donde hace un barrido, digamos, utilizando la herramienta de visualización de la Gran Misión Vivienda de Venezuela y la tiene cartografiada sobre todo el ámbito de la ciudad de Caracas y aparece donde está, ahí están los nombres, es impresionante. Ahora nos llamó muchísimo la atención que cuando revisamos ese mismo portal, cada uno de los otros ejercicios de visualización tenía una profunda carga política y tenía una profunda carga perceptiva de lo que querían contar. Y ahí estaban. Y eran absolutamente neutros, porque la gente dice, bueno, la cartografía es neutra, las ciencias son neutras, las tecnologías son neutras. Este ejercicio en ese portal que vimos de ERRI, que además uno de los grandes proveedores de sistemas de información geográfica, digamos, más conocidos. Al momento lo conocimos con una llave física que había que conectar al computador. Hoy en día lo suponen abierto. Había toda una cantidad de información orientada a una intencionalidad política. Y había una información con una intencionalidad política, información geográfica. ¿Dónde están las grandes bandas que están acabando con el país? Los mayores índices de mortalidad por delincuencia. Todo eso estaba en ese portal. Y toda esa información se subió. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy construyendo? Es importantísimo que nosotros podamos utilizar todas estas herramientas para la comunicación de nuestra propia realidad. ¿No arrancó? Bueno, seguimos. Nosotros hacíamos un ejercicio y esto lo construimos con una herramienta que es libre. Utilizamos una de sus bases de datos donde utilizando cartogramas yo podía no solo tener información asociada al número de habitantes de diferentes países, sino que el hecho de utilizar la variable tamaño, que es una variable visual de las tradicionales en cartografía, yo podía comprender dónde hay mayor población, dónde hay menor población, pero además yo puedo utilizar no solo información cuantitativa, sino que también puedo utilizar esas cosas que dicen que no se pueden cartografiar, como son las percepciones. Había unos mapas que tenían que ver con, hemos visto tantas veces, los mapas de la felicidad. Lo cierto es que la visualización geográfica está orientada para la toma de decisiones. Y está orientada a la toma de decisiones, ¿por qué? Porque estos sistemas o las aplicaciones o el uso de la visualización geográfica debe ser interpretado tanto por expertos como por no expertos. Y fíjense, modelo teórico dice, esta premisa obliga a determinar quién tomará las decisiones referentes a las acciones y políticas. Y con frecuencia los decisores son políticos en función de grupos asesores. Ahora bien, en nuestro modelo de Estado, en ese Estado comunal que estamos trabajando, las decisiones se toman en las comunidades. Los decisores son las comunidades que construyen su mapa de sueños, que construyen su agenda concreta de acción, y entonces en las salas de autogobierno comunal es donde se toma la decisión. Entonces es en esos espacios donde yo debo generar las herramientas, más allá del mapa de la cartografía social que se haya realizado, entendiendo que la mayoría de mis usuarios y usuarias, de los compañeros y compañeras que conforman la sala de autogobierno son jóvenes que son, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, nativos digitales, por no decir que son esos muchachos cuya adicción al teléfono es total. Pero lo cierto es que todos manejan estas herramientas. Entonces, sigo yo construyendo para quién, cuál va a ser mi medio de comunicación, cuál va a ser mi espacio. Lo fundamental del ejercicio de esta cartografía, de estas nuevas cartografías, que además es lo que plantea la corriente comunicacional, y eso decía mi mentor Ernesto Flores, es dar la mayor cantidad de información con el menor esfuerzo mental posible. Cuando yo tengo un mapa que me genera un sistema de información geográfica, yo tengo que agarrar y entonces empezar a hacer las correlaciones. Déjame cruzar esta capa con esta capa para que me genere un nuevo mapa.
Y eso lo hago yo en un ejercicio de conocimiento de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, cuando yo hablo del catastro, se hablaba del catastro multifinalitario, ¿cuánta información atributiva tengo yo asociada a una parcela o a una vivienda? Es decir, toda la información que me la caracteriza desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estructural. Es decir, ¿cuánta información puedo yo generar? Ahí es donde entra entonces el mundo de la Big Data y cómo yo la decodifico, cómo yo la convierto en herramientas para la toma de decisiones. Porque además no puede ser una cosa inmensa. Hay aplicaciones que permiten desarrollar esto que llaman dashboard o escritorios, donde yo tengo la información. Yo tengo que, como geógrafo, como cartógrafo, como comunicador y como político, lograr que las herramientas que le estoy dando a las comunidades en el marco de la visualización geográfica, entendida como una de las corrientes dentro de la geomática para facilitar el proceso de toma de decisiones, yo pueda dominarlo. Pero además, estas cosas no solo se construyen con los expertos. Normalmente los muchachos que utilizan filtros en no sé cuántas aplicaciones saben utilizarlos. Ellos cuando utilizan, por ejemplo, el Google Maps, saben todos colocar un pin y saben colocar la información. Es decir, no es nada tampoco eh, extraterrestre, no es una cosa como para expertos. No son esas tecnologías que te enredan, sino que la idea es más bien lograr desenredarlas. Ahora bien, esto, ¿cómo en el marco, por ejemplo, de las 7T, por decir tres ejemplos? Yo estoy construyendo un nuevo modelo económico. ¿Cómo construyo ese nuevo modelo económico en los territorios? Yo tengo que saber quiénes están. Pero además tengo que conocer cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus saberes, qué sabe hacer la gente en el propio territorio para ver qué modelo productivo voy a impulsar. Porque yo debo seguir impulsando un modelo productivo orientado al sector servicios, donde pongo un restaurante, una venta de empanadas, o voy a generar un modelo económico que lleve a la transformación. ¿Cuántos muchachos y muchachas en las comunidades están formados en el área de, no sé, de conocimientos de construcción, que son albañiles, o que son maestros de obra, o que son carpinteros? ¿Qué cosas en el área de la producción, pero además del hecho de la transformación? Pues normalmente, y recuerdo una vez a Nora Castañeda que cuando le preguntaban por el Banco de la Mujer decía, no puede ser que todas vengan a pedirme crédito para montar una peluquería. Está muy bien el tema estético, el tema de la belleza, pero no puede ser que todos los créditos que se pidan sean para montar peluquería. O sea, ¿qué hago yo en mi nuevo modelo económico? Que además lo tengo que construir en el territorio. ¿Dónde está mi mapa de saberes? ¿Dónde está mi mapa de fortaleza? Pero además, ¿dónde están las posibilidades? Tal vez en el área rural es mucho más fácil, porque bueno, si son áreas rurales, pues la producción agrícola pareciera que, o la producción agropecuaria pareciera que es natural. Pero ¿y en los centros urbanos? ¿Cómo yo convierto mi centro urbano? ¿Qué hay? Yo necesito saber eso. Pero además yo en mi sala de batalla tengo que conocer mi territorio, que además tú dices, si está fulanito o fulanita, que son los hijos de cualquiera de los compañeros o mis propios hijos, ¿qué saben hacer? ¿Cómo yo los vinculo? Porque además empiezo yo a hacer la interrelación del desarrollo productivo. La ciudad humana, que tiene que ver con el tema de la infraestructura. ¿Cuál es mi infraestructura de servicio? ¿Por dónde está pasando? A veces nos preguntamos, cuando se presentan los proyectos, mi proyecto es arreglar mi edificio, mi conjunto residencial. ¿Y qué pasó con el sistema de agua las aducciones que nos abastecen, no solo a mi conjunto residencial, sino a todos los miembros de mi eje comunal? O sea, yo tengo que aprender a cambiar mi visión, porque la única manera de entender el territorio es percibiéndolo, pero no percibiéndolo desde mí, desde el individuo, sino es percibiendo el territorio a partir de su comprensión, de su visualización, y que eso nos permita, bueno, espérate, ¿cómo yo sumo estos proyectos? ¿Cómo articulo? Porque obviamente empezamos a dar respuesta, pero va a haber un proceso de complejidad que se va a ir dando y que necesita para tomar decisiones manejar cada vez más información. Pero además no solo eso para la construcción, sino para el seguimiento y control y poder decir se está haciendo, no se está haciendo. Normalmente extrañamos el uso de nuestros mapas, los cartogramas y los cartodiagramas, eso que llaman gráfico de torta.
una manera de decirlo, que realmente ese no es el nombre, pero bueno, los gráficos de torta, los gráficos de barra y todas las otras posibilidades de comunicativas que hay. ¿Dónde está el uso de los elementos más de carácter simbólico? Hace muchos años, un estudiante de geografía de la ULA me preguntó, profesor, ¿por qué los ríos, por ejemplo, en el Amazonas, los hacen azules cuando nunca he visto un río azul en el Amazonas? Y yo tuve que explicarle. En ese momento la comprensión que teníamos era, bueno, que son acuerdos internacionales, son normas. Después entendí que era un ejercicio de coloniaje y de imposición de percepciones. Pero cuando me aprendí la receta como geógrafo, pues aquí está, el nombre nomenclador es internacional, pero cuando entiendo que esto es un hecho comunicacional, es un medio de comunicación desarrollado, construido y pensado para además imponerme una percepción, entonces entendemos que esas cosas también pasan. Normalmente asumimos que esto es neutro. Nada de lo que nosotros comunicamos, nada de lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de comunicación e información espacial es inocente. Por eso insistimos, cuando uno lee a Yves Lacoste en su libro La geografía, un arma para la guerra, él habla del poder, de la organización, del manejo del espacio. Poco habla de la comunicación y de la percepción porque en ese momento pues no era el enfoque o no era suficientemente desarrollado y eso lo manejaban más los semiólogos, los comunicólogos, pero es que la cartografía, la visualización geográfica es una herramienta comunicacional y entra dentro del espacio de la semiología gráfica, es decir, de la construcción del discurso utilizando los símbolos, las imágenes, y entra, por supuesto, dentro del espacio de la comunicología. Entonces, cuando revisamos entonces todo esto en el marco de la 7T, por ejemplo, la sexta transformación que tiene que ver con ecosocialismo, ciencia y tecnología. ¿Cuánta información puedo yo recopilar del territorio? ¿Cuánta información puedo yo construir? ¿Cuánto puedo yo saber de ese territorio? Por ejemplo, el mapa de riesgos, un mapa de riesgo, pero además un mapa de riesgo que yo pueda ver permanentemente y que con la información que extraigo, por ejemplo, del portal del INAMED, yo puedo avanzar, puedo tomar decisiones, puedo ver los mapas multitemporales que me dicen, fíjate cómo se han comportado las crecidas, vamos a seguir construyendo ahí, porque obviamente hay un ejercicio de autocomprensión, de autopercepción, pero sobre todo de responsabilidad colectiva con respecto al territorio. Muchas gracias.